Entre los cerros, los ríos y caminos de tierra, San Clemente esconde misterios que han pasado de generación en generación. Relatos que nuestros abuelos contaban al calor de una fogata, mientras la noche caía sobre los campos y el silencio parecía tener vida propia. Estas tierras llenas de tradición y memoria guardan secretos que muchos aseguran haber presenciado, lamentos que se escuchan junto al río, luces que aparecen entre los árboles y caballos que galopan sin un jinete. Son misterios que siguen vivos en la zona rural de San Clemente. Cada rincón tiene su propia leyenda. Algunos hablan sobre la monja de los boldos y otros del bullicioso sonido de cadenas arrastrándose, de las almas que aún no han conseguido el descanso. Son mitos que mezclan el miedo, la curiosidad y el respeto por lo desconocido. En este reportaje llamado Misterio entre los cerros, recorreremos la zona rural de San Clemente para descubrir algunas leyendas. A continuación le contaremos algunos relatos. Los más escuchados de la zona rural de San Clemente. El cuero es uno de los mitos más escuchados de la zona rural de San Clemente. Se dice que habita en los ríos y lagos esperando a su próxima víctima. Tiene forma de un cuero de animal con ojos y uñas en los costados. Se dice que ataca a quienes se acercan demasiado al río. Este mito busca enseñar respeto y precaución a los misterios de la naturaleza. El totúe es uno de los mitos más conocidos en la zona rural de San Clemente. Se trata de un pájaro cuyo canto es agudo y repetitivo. Se escucha principalmente en las noches de luna llena. La gente cree que cuando se escucha es porque anuncia una muerte o una desgracia. Es por eso que las personas le tienen miedo o respeto al escuchar su canto. Ahora los invitamos a escuchar las voces de quienes crecieron con estos relatos, escuchar su historia y el significado para quienes lo recuerdan. Bueno, aquí nos encontramos con la Valeria Retamal, que nos va a contar sobre los mitos y leyendas que ella conoce. Bueno, señorita Valeria, cuéntenos, ¿qué mito o leyenda recuerda usted de su infancia? Hola Florencia y Catalina, mira, yo les voy a contar una leyenda que me la contaron desde chica y recuerdo que es del sanatorio de Maitene. Esta hablaba de, en sus años fue un hospital psiquiátrico, también fue un hospital de tuberculosis y cuenta la leyenda que en esos años murió mucha gente. Y hasta el día de hoy va mucha gente a visitarla y se escuchan gritos de desespero, se ven sombras pasar. ¿Cree que estos misterios se siguen ocurriendo en la zona? Sí, claramente, porque mucha gente viene a visitar aún este sitio y también esta leyenda está subida en YouTube. Entonces hay mucha gente que viene al sector de sanatorio a ver si esto realmente sucede o no. ¿Por qué cree usted que estos relatos siguen contándose? Porque son leyendas, entonces, así como a mí me la contaron, yo se la cuento a mi hijo, y así va, de generación en generación. ¿Cuál mito o leyenda cree usted que representa mejor la identidad de San Clemente? Yo creo que lo mismo que le mencionaba anteriormente, ya que está subida en páginas de YouTube, viene mucha gente a ver. Entonces, como, ¿quién no conoce la leyenda del sanatorio de Maitene? Esta leyenda tiene gran relevancia, ya que aún la estructura está en pie, y eso hace que la gente siga creyendo en estos sucesos paranormales y sigue visitando la comuna de San Clemente. Bueno, ahora nos encontramos con don Juan Retamal, quien nos contará mitos o leyendas que recuerda de su infancia. Les cuento de una chancha que se aparecía en una parte del camino internacional, antes que se hiciera la represa acá en la zona. Una vez lo había comentado un personaje que vivía cerca de ahí. Nosotros siempre íbamos a jugar a la pelota y siempre los veníamos tarde en la noche a una parte que se llamaba Figalén. Y antiguamente se usaba la pura bicicleta. Y hasta que un día X los pasó. Él venía adelante, mi hermano que siempre andábamos juntos, lo seguía él, y yo último. Y hasta cuando yo le grité que
que yo sentía algo que venía atrás de nosotros. Y ellos me esperaron y se dieron cuenta que era la chancha que venía así de nosotros. Y la persona donde él vivía eran más o menos unos 800 metros. Y él ahí entró a la casa, lo despedimos y después seguimos nosotros hacia arriba, y en una parte del camino era una cuesta. La cuesta del Afligido se llama. Y era parte en esos años, camino de tierra, de ripio. Era muy mala y había que subirla a pie, ¿no? Porque no era capaz uno subirla en bicicleta. Y de allá, y como que en esa parte se tranquilizó, no la escuchamos. Y después, cuando de nuevo subimos a la bicicleta, se siguió la chancha a la siga de nosotros. Por 2 kilómetros, 3 kilómetros más, lo siguió, y hasta que se perdió el ruido atrás y no escuchamos más. Esa era la versión de la chancha. ¿Cree usted que todavía siguen apareciendo estas cosas misteriosas en la zona? Sí, yo creo en eso, porque siempre se comenta, uno cuando se encuentra con otra persona acá, se comenta eso, de que cualquier cosa que le ha pasado. Pero lo que les comentaba de la chancha ahí, no creo que pase eso, porque en esa parte donde pasaba eso, ahora es la parte de la represa, del lago Colbún. Y eso está todo debajo de agua y no es camino transitable. Pero de que existen cosas, existen. ¿Qué mito o leyenda cree usted que representa mejor la zona rural de San Clemente? El mito o leyenda que más representa la comuna de San Clemente es el avistamiento de ovnis aquí en la zona de Paso Nevado y la zona del ladrillado de sector de Vilch. Eso tiene mucha trascendencia a nivel nacional y a nivel internacional. O muchos ellos de gente que pasaba a caballo, ellos sentían que alguien se les montaba como al hombro. No, el anca. El anca del caballo que iban ellos montando. Toda la gente que pasaba presentía eso, y al final que algo se les montaba a caballo. Cuando ellos pasaban ya de noche, oscureciéndose, ya eso les sucedía. O la madrugada también ellos no, porque la gente cuando las citaban a trabajar al fondo, ellos subían muy temprano a esta parte, porque era un camino rural que iba por ambos lados rodeado de árboles. Y en la parte esa le llaman actualmente todavía existe esa parte, es la cuesta del Manzano. ¿Usted nos podría contar un mito o leyenda que recuerde de su infancia? Sí, pues, yo me acuerdo uno, que es el de un argentino que venía a hacer una competencia con don Bruno Olivares. Y vino el argentino y venía montado en un macho. Tomó el macho de un lado al otro y lo pasó por arriba de la cerca. Ya, entonces don Bruno, estaba varando don Bruno. Y fue el argentino a donde don Bruno Olivares. Y le dijo, oiga, ando buscando a don Bruno Olivares, le dijo. Y don Bruno Olivares tenía la casa al lado arriba. Tomó arao y güeyes y le dijo, sí amigo, le dijo, allí en aquella casa vive don Bruno Olivares, le dijo. Ese es el mito de don Bruno Olivares. Ya. La otra de don Bruno Olivares es que también tiene de que se echó una piedra al hombro, que la trasladó como 200 metros al hombro y la puso de donde está la piedra, el pedazo que falta se lo echó al hombro y lo dejó
a este otro lado de donde vive Carlos Gómez ahí. Así que ese es el mito de don Bruno Olivares también. Mucha fuerza tenía el hombre. Catalina, cuéntanos, ¿dónde nos encontramos hoy día? Aquí nos encontramos al lado de la piedra que tomó don Bruno Olivares, que nos contó la historia, don Enrique. Don Bruno Olivares fue uno de los residentes aquí de la localidad de Pozo Nevado, quien fue uno de los personajes de la leyenda que nos contaron hoy día. Aquí nos encontramos la parte que le falta a la piedra, que fue trasladada por don Bruno Olivares. En las encuestas realizadas en Instagram, la mayoría de los participantes mostró interés sobre los mitos locales. Un 65% considera que los mitos tienen algo de verdad, mientras que un 35% no lo considera así. Además, el 70% afirmó conocer mitos o leyendas de la zona rural de San Clemente, lo que demuestra que estas historias siguen presentes en la memoria y cultura local, transmitiéndose de generación en generación. Aquí finalizamos con este reportaje, Llamado Misterio entre los Cerros. Gracias por ver. Esperamos que les haya gustado.